Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sara Morales y soy alumna del 10º semestre de la licenciatura en Médico Cirujano de la UAM. Continuamos con el curso de investigación para principiantes en la clase de base de datos a cargo del doctor Hugo Mendieta Cerón. El doctor cuenta con una gran trayectoria. Entre los aspectos a destacar son la licenciatura en Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, con título homologado en España. Especialidad en Medicina Interna, recertificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Maestría en Ciencias Médicas de la UNAM con mención honorífica. Un doctorado en Endocrinología en la Universidad de Santiago Compostela en España. Miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, actualmente nivel 2, con 192 publicaciones en revistas científicas en 50 países diferentes. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la UAC, autor y editor de 13 libros de diferentes géneros y fundador de 6 sociedades científicas. Doctor, le cedo la palabra. Hola, muchas gracias por la oportunidad y vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Pues vamos a dividir en dos sesiones el tema de bases de datos. La primera sesión, el día de hoy, es ver en qué consisten y su importancia. Y la segunda sesión ya será algo más puesto en práctica, con sugerencias de lo que podríamos hacer en donde estemos trabajando. Recordemos que el primer paso para analizar información es contar con una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos, para la redundancia, pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Es muy importante, entonces, hacer un registro sistemático, no importando en dónde estemos. Puede ser una clínica muy pequeñita, puede ser un centro de salud o un hospital de tercer nivel. Casi estoy seguro que nos encontramos con una incertidumbre cuando queremos hacer algún reporte de nuestra experiencia, porque no existe un registro homogéneo, constante, de todo el tiempo en el que llevemos laborando o incluso de existencia del propio centro donde estemos en ese momento desempeñando nuestra labor. Hay que puntualizar unas diferencias. Por ejemplo, que las hojas de cálculo son generalmente para un usuario y, estrictamente hablando, las bases de datos almacenan gran cantidad de información organizada y que puede ser consultada de modo multiusuario. ¿Y cuáles son algunas de las bondades de tener experiencia con las hojas de cálculo? Hay una maestra, Pamela Lewis, autora del libro La magia de la hoja de cálculo, que explica o plantea unos beneficios de hacerse experto con esta herramienta, pero me refiero desde el nivel de la niñez, de la adolescencia. Se aprende a organizar datos, es decir, ordenar, categorizar, generalizar, comparar y resaltar los elementos claves. Realizar diferentes tipos de gráficas que agreguen significado a la información, ayudando en la interpretación y análisis. Se aprende a utilizar gráficas para reforzar el concepto de porcentaje. Ayuda a identificar e interpretar para un conjunto de datos el máximo, mínimo, media, mediana y moda. Se aprende a utilizar elementos visuales concretos con el fin de explorar conceptos matemáticos abstractos. Por ejemplo, inteligencia visual y espacial,
en el desarrollo intelectual, como menciona la autora, desde una temprana edad. Y también ayuda a descubrir patrones, comprender conceptos matemáticos básicos como conteo, adición y subtracción. Entonces, yo veo con agrado que ya a nivel de primaria, secundaria, pues manejan estas hojas de cálculo, lo cual redundará en la formación de los estudiantes de una manera muy positiva. Y cuando hablamos de hojas de cálculo, estaremos familiarizados con el paquete pues dominante, ¿no?, de Office. Tenemos accesos a hojas de cálculo con Google y que de hecho se pueden compartir en escritorios virtuales de trabajo multigrupo, pasando entonces del concepto de hoja de cálculo a base de datos, ¿no? Pero existen más programas, por ejemplo, uno que se llama Zoho, que es una hoja de cálculo para equipos colaborativos. Es gratuito y entonces podemos trabajar pues más de dos o más personas en un proyecto en común. Esto es excelente, por ejemplo, si queremos implementar en un servicio de pediatría, medicina interna, un laboratorio, aunque sea pequeño, etcétera, y que no sea solamente una persona la encargada de subir la información, sino todos los que están trabajando en ese servicio, lo cual nos va a dar una información increíble conforme pase el tiempo. Existe otro programa que se llama BERT, Business Intelligence Reporting Tool. También permite hacer hojas de cálculo. Tenemos el programa Free Office y pues aquí es otra alternativa muy útil. Y bueno, hablando de bases de datos propiamente dicho, como dijimos, es un conjunto de información que puede ser consultado por múltiples usuarios. Un ejemplo en el que pudiéramos hacer nosotros diferentes ejercicios es de los datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en la cual se encuentra la información de COVID. Y ahí nosotros podemos descargar, nos va a dar una hoja de cálculo con información muy extensa y abierta al público en general. Debo hacer la aclaración que hay otro concepto de bases de datos que se refiere a las bases de datos bibliográficas, en la cual estaríamos hablando de repositorios de revistas, libros, etc. Pero no es el motivo de esta sesión, sino de las hojas de cálculo. Una vez que hemos entendido el concepto de una base de datos, pues nos preguntamos, pues yo qué tengo, ¿no? ¿Qué tengo para empezar? En el ambiente clínico, pues contamos con las hojas de reporte de enfermería. Son más complejas dependiendo del servicio. Será mucho más extensa una hoja de enfermería de un paciente de terapia intensiva que la hoja de enfermería a lo mejor de un área de triage. Pero si imaginamos un hospital que se haya creado hace 10 años, ¿cuánta información tendría como posibilidad de análisis? Y aquí ejemplifico en el lado izquierdo una imagen de los experimentos que hacía Gregorio Mendel
acerca de los chícharos, ¿no? A partir de lo cual obtuvo las famosas leyes de Mendel. Es un extremo, es decir, partir de una observación escrita, plasmada, registrada a mano, pero la trascendencia que tuvo, cuando no existían hojas de cálculo, ni nada de los paquetes informáticos con los cuales contamos ahora. Obviamente eso manual se tradujo en una publicación, cuyo impacto pues conocemos hasta esta hora como uno de los grandes aportes en el conocimiento de la genética. El mensaje es que si en la antigüedad, o hace un siglo, o menos de un siglo, no había nada de paquetes informáticos y lograron avances espectaculares, pues nosotros podemos hacer de manera sistematizada algo importante, por lo menos, para nuestro hospital, nuestra clínica, nuestra facultad, nuestra comunidad. Hay una ventaja actualmente también en cuanto a los laboratorios. La sistematización ha permitido que ya se tenga información registrada por estudio, por años, por paciente, acumulada, y que está ahí esperando que alguien la tome en cuenta para analizarse. Partiendo, por ejemplo, como ejercicio de una simple frecuencia de anemias en tal población, ya tendríamos una impresión de cómo está nuestra comunidad, o de examen general de orina, detección de proteinurias, causas, etcétera, o en cultivos generales, los gérmenes más frecuentes. ¿Habrá resistencia? ¿Se está reportando? Todo esto es muy importante porque nos permitiría no repetir errores, implementar acciones de mejora, analizar más profundamente los casos atípicos, raros, y a lo mejor con el tiempo ya podemos nosotros tener una publicación. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo tener? Pues empecemos con una hoja de cálculo que a su vez nos permitirá hacer estudios descriptivos. Este es un ejemplo en el cual en la columna A se pone el número del paciente. En la columna B incluso podemos hacer una subdivisión por grupos y le pondríamos algún identificador a ese grupo, un número o una letra. En este caso pongo, por ejemplo, sana sin antecedentes, y luego puede ser otro grupo, antecedentes patológicos para alguna enfermedad, ¿no? Y ponemos en la columna C, D, E, F, G y subsecuentes las variables de interés. Por ejemplo, edad, gestas, peso, talla. Una facultad que nos permite las hojas de cálculo es introducir fórmulas. Entonces la variable, en este caso G, que dice índice de masa corporal, no la voy a poner a mano, sino que derivado de las columnas E y F, que son peso y talla, puedo introducir la fórmula en la columna G y de manera automática me va a dar el resultado. Es decir, es inmediato. Lo mismo pasa para las siguientes variables, que son HI, como en este ejercicio que dice tensión arterial sistólica, luego la diastólica, que nos derivan a la columna J, que dice presión arterial media. En este caso, nuevamente, podemos introducir la fórmula de presión arterial media y así no lo vamos a poner manual, sino que de manera automática nosotros poner
Estas dos variables de presión arterial sistólica y diastólica en columnas separadas nos dará el valor de la presión arterial media con la fórmula correcta. Aquí sí me permiten hacer esta observación, que he visto muchas tesis o bases de datos en los cuales al momento de poner la variable presión arterial, colocan en una misma columna las dos cifras divididas por una diagonal. Por ejemplo, 120 diagonal 80. Eso no nos sirve porque no nos permite hacer el cálculo de la presión arterial media. Tenemos que poner por separado la presión arterial sistólica y en otra columna la presión arterial diastólica. Podemos poner más variables en este ejercicio. Las siguientes columnas, K, L, M, N, O, corresponden a un recién nacido. Su peso, talla, capurro, Apgar al nacimiento y Apgar a los 5 minutos. Pero esta base de datos, esta hoja de cálculo más bien, puede ser tan extensa como uno quiera, o tan concreta también como uno desee. Lo importante es que registremos y que aporte algo. Pero vean, al final está en color azul, en el lado izquierdo, diferentes variables mínimas a analizar para un estudio descriptivo. Promedio, desviación estándar, error estándar, mediana, intervalo de confianza, valor máximo y valor mínimo. Todas estas también las podemos introducir de manera automática en la hoja de cálculo. Aquí aparece sin valores porque no hemos introducido parámetros en las columnas superiores, pero conforme nosotros vayamos llenando y enriqueciendo esta hoja de cálculo, ya al introducir los parámetros de las fórmulas, obtendremos de manera automática cómo se va comportando nuestra población. Y si lo tenemos así, no tenemos que hacerlo de manera retroactiva durante fines de semanas completos o infinidad de tardes para recabar la información de un archivo. Si lo hacemos de manera constante y persistente día con día, la información será muy rica, muy extensa y será gratificante que ver cómo se va comportando nuestra población y no tuvimos que invertir infinidad de horas pues para sacar todas estas variables, sino que lo pudimos haber hecho poco a poco. Entonces la invitación es ir diseñando nuestras hojas de cálculo. Podemos empezar, por ejemplo, con vaciar aquí una hoja de enfermería. Pues si ya está ahí en papel, solamente lo vamos pasando en una hoja de Excel, por ejemplo. El mensaje es entonces seleccionar variables de rutina y analizar si existe algo especial en donde trabajamos un rasgo diferencial. Aquí tenemos otro ejemplo de hoja de cálculo, en la cual tenemos en el lado izquierdo la columna casos. Aquí únicamente por fin ilustrativo puse hasta el número 30. Y luego podemos poner arriba diferentes variables, 1, 2, 3, y dividirla en el grupo 1 y en el grupo 2, o tantos grupos como queramos analizar. Por ejemplo, aquí me refiero con el grupo 1. A lo mejor es alguna población de mujeres atendidas con estrictamente sulfato ferroso para que no tengan anemia o revertir la anemia. Y un grupo 2 es pacientes atendidas con sulfato ferroso y una dieta especial u otra presentación de hierro. Y lo único que vamos a registrar en la variable 1, que podemos poner hemoglobina, va a ser hemoglobina basal con la que llega la paciente, e introducimos los datos conforme vayan incorporándose a la observación
nuestros sujetos de inclusión o nuestros archivos de análisis. En la variable 2 podemos poner la edad, en la variable 3 índice de masa corporal y vamos llenando. Al final de la hoja de análisis ya vienen como promedio, desviación estándar, valor mínimo, máximo, las características principales de comparación y podemos introducir unas pruebas estadísticas que nos permite la mayoría de las hojas de cálculo. En este caso puse para ejemplificar TDStudent y se dan diferentes opciones, ¿no? Para ver si es un análisis a una cola, dos colas, etcétera, que veremos después. Y obtendremos de manera automática el valor de la TDStudent. Conforme nosotros vayamos introduciendo los valores de los pacientes de manera secuencial, ya irá modificándose esta TDStudent. Obviamente, habrá que después entenderla y ver que esté bien hecha. El mensaje es que también podemos poner pruebas estadísticas en nuestra hoja de cálculo sin esperarnos hasta tener al final de meses o años una cantidad suficiente de pacientes o abundante, ¿no? Es decir, poco a poco podemos obtener información valiosa. Otra bondad, digamos, de la mayoría de las hojas de cálculo, aquí para fines prácticos reduje a 9 casos la visibilidad, es que no solamente podemos hacer comparaciones grupo a grupo, sino también correlaciones. Y podemos combinar y poner la fórmula de correlación de Pearson entre el grupo 1, bueno, variable 1 y variable 2, variable 1 y variable 3, variable 1, variable 4, todas las combinaciones de comparación de correlaciones y las obtendremos también de manera automática. Y poco a poco podemos nosotros introducir más fórmulas y más datos. Sí debo mencionar que conforme se complica la cantidad de información, quizás hay que comprar algunos paquetes ya más profesionales, pero es una etapa posterior. Inicialmente, con las hojas de cálculo tradicionales podemos obtener una impresión de las características de nuestra población suficientes y comprensibles para la mayoría y para nosotros mismos. También, cuando hay fórmulas más complejas, se recomendarán otros programas, específicamente para estudios no paramétricos. Posiblemente yo recomendaría sí que usemos otros programas que también veremos en otra sesión. Otra ventaja importante del manejo de las hojas de cálculo es que dentro de sus funciones nos permiten visualizar el comportamiento de las variables por los grupos, ¿no? Hacer gráficas de diferentes tipos, lo cual visualmente es agradable, permite la comprensión y la comparación de nuestras poblaciones de estudio en el tiempo, por ejemplo, también. Si ha habido un fenómeno que va en deterioro, que va en mejoría o que está sin cambios. En este gráfico vemos pues una evolución de sobrepeso, obesidad y pacientes normopeso. Como mencionaba, cuando se complica la cantidad de variables o la complejidad de análisis, hay que explorar alternativas diferentes a Excel o cualquier otra hoja de cálculo tradicional. Un paquete muy potente para hacer análisis estadístico es el programa SPSS. El inconveniente es el costo, que lo hace prohibitivo para nuestro medio.
Si bien existe un programa a prueba de 30 días, pues ya no pudiera recomendarlo para un principiante, un estudiante que está comenzando con sus primeros proyectos, que lo comprara. Creo que es innecesario. Recomendaría para aquellos que ya tienen más información, que van adquiriendo más dominio, que ya están pasando de las pruebas básicas descriptivas a las comparativas, este programa que se llama Social Science Statistics, que es de acceso libre en Internet, y nos permite hacer muchísimas pruebas. Por ejemplo, ANOVA, Chi cuadrada, prueba de normalidad como GROP, que es crítica, Kruskal-Wallis, prueba de Matt-Winnie, de Student. Entonces, realmente muchas de las fórmulas que vienen en el programa SPSS vienen en esta página de acceso gratis. Obviamente hay que leer un poco más y la ventaja de todas estas alternativas es que tienen tutoriales también de acceso gratis, lo que nos permite la comprensión y decisión de su uso y manejo. Y vuelvo a lo mismo, no es necesario erogar una cantidad importante de dinero para un programa muy complejo y que a lo mejor solamente vamos a utilizar una vez. Pues no tiene sentido. Pero vienen más programas gratis. Usable Stats es otro. Seguramente del área médica habrán usado uno que se llama MedCalc y también viene con varias fórmulas, no solamente de estadísticas, sino de otros parámetros que utilizamos en la clínica, en la vida diaria. Y entonces, ¿qué tenemos como conclusiones? Que se debe sistematizar el proceso de registro de información en hojas de cálculo, para evitar luego que para hacer una tesis se tenga que recurrir a buscar un archivo y pasar horas y horas vaciando información de una hojita en quizás otra hojita, cuando lo podemos ir haciendo todo de manera automatizada y secuencial, ya en una hoja de cálculo cotidiana. Incluso, como mencioné, en opciones de multiusuario, para que no importando quién esté en el servicio, se introduzca la información de interés. Y entonces pueden elegirse las variables más importantes. Y si es posible, algo más que sea un factor particular con potencial de hacerlos expertos en el tema. Si aún hay infecciones en alguna región que ya no se están describiendo en países más avanzados, pudiera ser ese un potencial punto a nuestro favor. Por ejemplo, aún tenemos muchas zonas endémicas con tuberculosis, aún tenemos lepra, luego hay brotes de infecciones que no se habían presentado hace mucho tiempo, por ejemplo, sarampión, o puede ser una zona en la que existe un problema de zoonosis con picaduras, y todo eso nos va haciendo particular, diferentes, y al mismo tiempo es una beta de información que podemos explotar. Hay que analizar constantemente los datos que se están vaciando para evitar errores, para verificar que estén correctamente y homogéneamente analizados y registrados. Y posiblemente en este análisis constante encontramos algo que ya está resaltando y que debemos de intervenir o sugerir o compartir con autoridades o con nosotros mismos, con nuestro equipo. Y también recomiendo ampliamente estar respaldando la información constantemente por todos los problemas a los que nos podemos enfrentar, de que se queme un disco duro, de que se extravíe un USB, etc. Incluso en la nube puede haber problemas.
pero bueno, si se manejan opciones de hojas de cálculo multiusuario en un sistema como Drive o algo parecido, solamente verificar que alguien no lo vaya a borrar por error. Pero sería, digamos, una manera muy segura de trabajar con los candados respectivos. Y pues muchas gracias. Espero que hayamos tenido claro el concepto de hoja de cálculo, base de datos, para los siguientes temas. Muchas gracias por su tiempo. Recuerden que este video fue pregrabado y por lo tanto la sesión de preguntas se da a través de Facebook Live desde el perfil del Dr. Hugo Mendieta este sábado de 3:30 a 4 p.m. Así que hasta la próxima.